Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Justo 2 años después del infausto e infamísimo, todo hay que decirlo, accidente petrolífero ocurrido en el Golfo de México por parte de la British Petroleum, uno de los mayores desastres ecológicos de todos los tiempos, y en una nueva demostración del carácter predictivo del fenómeno de los círculos de las cosechas, hoy vengo a exponer una de las más desconcertantes secuencias de comunicación de una inteligencia ajena a la Tierra con nosotros. Estamos hablando de una comunicación a través del fenómeno que investigo con pasión desde hace tantísimos años. Y os cuento porque fueron 3 de estas gigantescas figuras las que aparecieron mostrando información con respecto a esta catástrofe ocurrida el día 23 de abril del año 2010, datando 2 de ellas del año 2007, 3 años antes del incidente. Y fue raro, lo hicieron de forma asombrosa, de forma extraña, podríamos decir también grandiosa, por el tamaño de los diseños y sobre todo por su forma, que eran irregulares, eran una forma irregular, algo único, era extraño, era raro, no era lo habitual, era bizarro, pero resulta que el contenido de sus mensajes, al decodificarlos, pues dieron como resultado que la predicción venía dada de forma milimétrica. Pero bueno, antes de entrar en materia, pues antes de exponer todo lo que vengo a deciros, pues sobre todo una pregunta. ¿Cómo es posible predecir qué va a pasar, quién va a hacer y sobre todo dónde va a ocurrir un desastre ecológico de estas características? Estamos aquí ante unos Nostradamus marcians, ante unos brujos marcianos que no tienen otra cosa que hacer, nada más que hacer grafitis en el trigo en los campos que están al lado de Stonehenge. ¿Qué quieren estos bichos aquí diciendo y haciendo estos círculos? Y es que no tienen otra cosa que hacer en la vida en vez de poner a verse un partido del Atleti. Pues no, tienen que hacer estas cosas y ahí están esperando a que vengamos nosotros a decodificarlo. Pues la verdad es que sí, esto fue lo que pasó. Ya podían haberse venido a hacer estos diseños al campo del Atleti, pero no, decidieron hacerlo allí cerca de este conglomerado de piedras que es tan fascinante, ¿no? Y bueno, pues os tengo que contar porque bueno, aquí tenemos la figura, desde luego, como decía, raruna como pocas, por no decir ninguna, y desde luego más metafórica. Y sobre todo porque tenía ahí pues como unos diseños que no parecían unos círculos ahí pues más bellos, más preciosos, pues no, había algo extraño en ella. Era perfecta, pero había algo bizarro en ella. A mí desde luego me sorprendió. Yo la vi desde una avioneta cuando estuve allí en el año 2010 en Inglaterra, y la verdad es que era muy, muy extraño, ¿no? Era, pues, como os decía, era irregular. La decodificación fue difícil. Quizá era algo astronómico, quizá era algo relacionado con nosotros, con la genética, pero no. Resulta que fue algo astronómico, premio. En un primer momento, y al igual que se observó en diferentes diseños que aludían al control de las manchas solares vistas en diseños del año 2009, pues esta figura, que apareció el día 12 de junio del año 2010, con más de 90 metros de diámetro en la localidad de Combe, cerca de Walbury Hill, en la provincia de Wiltshire. Creo que he dicho bien Walbury Hill, en Inglaterra. La verdad es que cuando llegué allí, pues me comunicaba fatal con la gente. De hecho, los ingleses se partían de risa hablando conmigo, ¿no? Pero bueno, en fin, esto fue que apareció allí, en Walbury Hill, ¿no? Bueno, pues este diseño pues parecía predecir efectivamente el comportamiento, la posición y el día de aparición de una inmensa mancha solar en la superficie del Sol, que de hecho podría afectar a la Tierra de diferentes formas, sobre todo por el tema del magnetismo de la Tierra.
Imposible de apreciar desde una perspectiva a pie de campo. Bueno, se veía un poquillo y tal, pero desde luego no se sabía qué podía ser exactamente. Pues este extraño agroglifo pues mostró, como decía, su verdadera identidad desde el aire. Parecía una especie de serpiente enroscada, ahí enroscadilla, con unos extraños símbolos que resultaron ser símbolos de la cultura maya. Y bueno, pues ahí se veían en algunos de los círculos y tal, era fascinante. Y varias teorías iniciales sugerían en primer lugar que este diseño, este crop circle, tenía 23 círculos, habiendo en ellos 12 puntos o circulitos más pequeñitos, en clara alusión al fin del calendario de la cuenta larga de la cultura maya. Aquí lo estamos viendo, algo absolutamente increíble y, como decía, raro, porque no es el tipo de círculo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, pues ahí lo estamos observando. Y en un segundo estudio, la principal característica del diseño residía en el interior de la extraña forma del cuerpo de esta especie de serpiente enroscada. Esa serpiente, como decía, en alusión a la cultura maya, que en su parte inicial se asemejaba a una estructura, como estamos viendo al final del todo, a una estructura irregular. Y claro, irregularidad dentro del perfecto mundo de los círculos de las cosechas, pues sí, si el mensaje es precisamente la ilustración de algo irregular, como podría ser el cauce de un mar o la desembocadura de un río. Pero claro, era una auténtica odisea, pues claro, encontrar exactamente un río que se asemejara en su forma y recorrido a este cuello de serpiente irregular dibujado como una gran figura en el trigo. Claro, ¿qué río podría ser? El Manzanares, que estaba al lado del estadio del Atleti, que era el antiguo estadio del Atleti, o cualquier otro río del mundo. Pues sorpresa. En una investigación más exhaustiva, este círculo de las cosechas en realidad era un mapa de la desembocadura del río Mississippi. Es decir, era exactamente el lugar en el que el río Mississippi entra en contacto con el Golfo de México, y era exactamente la zona del accidente petrolífero de la British Petroleum. Ahí lo estamos viendo, una comparación absolutamente perfecta y milimétrica. Pero claro, esto no se queda aquí, había más. Este crop circle, si nos fijamos, tiene más datos además de esa desembocadura. Es un mensaje múltiple y metafórico. Algo muy pensado, además, que demuestra que la inteligencia que lo diseñó conoce al ser humano mucho más de lo que podríamos imaginarnos. Conocería a nuestras culturas desde haría cientos o incluso miles de años. Y os cuento, porque esta desembocadura, con forma de serpiente, evoca la famosa imagen del Ouroboros. Esto ya lo he dicho alguna que otra vez. El Ouroboros, o serpiente que se come a sí misma, posible metáfora de nuestro descontrol con los accidentes ecológicos en la Tierra y, claro, también del abusivo y descontrolado uso de los combustibles fósiles en el actual proceso de brutal autodestrucción que tenemos de forma bochornosa y brutal de nuestro propio planeta. Y es que nos estamos cargando la Tierra, por supuesto, por dinero. Toda la naturaleza que está ahí, pues que es preciosísima y que está cayendo por el descontrol que tiene el ser humano al no cuidarla. Sin duda un mensaje ecologista que funciona más pues como una advertencia que como un consejo. Todo esto, pues visto lo cual, pues este círculo de las cosechas, pues tenía tres posibles interpretaciones, o mejor dicho, su interior y exterior las tenía con tres mensajes de diferente índole. Primero, el calendario más exacto que se ha visto en la Tierra jamás, con los glifos, el de la cultura maya, ese calendario, el cual a su vez, por cierto, es identificado también en su dios
Quetzalcóatl con una serpiente. Segundo, la zona del Golfo de México, del accidente y de lo que sería pues la serpiente Ouroboros, nosotros comiéndonos y destrozando el planeta contra nosotros mismos con esa serpiente que a su vez se devora a sí misma, cerrando el círculo. Había también otro detalle increíble, fascinante, que es otro Ouroboros más detallado por si había alguna duda, el yin y el yang en el círculo central, pues totalmente imposible de hacer con los tallos de trigo para que se vean así desde el aire. Y os lo digo yo, que bueno, pues que he estado allí, en el campo allí, pues helado de frío, es imposible montarse allí lo que sería pues ese diseño, pues para que se vea perfectamente a cientos de metros con una avioneta desde el aire, ¿no? Una avioneta que, por cierto, pues está allí viendo todo y desde luego pues se veía perfectamente. Esto es asombroso porque, claro, es una clara alusión a los peligros y beneficios del uso de los combustibles fósiles, el yin y el yang. El fenómeno, a su manera, de forma fascinante y muy inteligente, explicaba y exponía su opinión sobre la política energética de la Tierra. Y otro detalle, todo esto no está dispuesto a nivel geométrico porque sí, porque lo haya dicho Perico el de los palotes o San Pito Pato, ¿no? Si lo formamos y vemos de forma caleidoscópica, pues podemos ver la flor de la vida, siempre presente de nuevo en las culturas antiguas, en clara alusión al equilibrio de todas las fuerzas del universo, el cual, ese equilibrio, nos estamos cargando los seres humanos, cómo no, por dinero, por vendernos a lo que sea. Bueno, pues aquí tenemos una auténtica obra maestra de diseño con múltiples lecturas, incluso cuando parecía que era irregular, que era infame, pero no lo era. Con respecto a la predicción y alusión al accidente de la British Petroleum, a la BP, cabría destacar dos aspectos. Podríamos decir que era una clara referencia a la actualidad de entonces y, por supuesto, al control del tiempo y a nuestros calendarios. Y claro, se estaba señalando por primera vez en la historia de los círculos de las cosechas a una zona en concreto de nuestra geografía, realizada exactamente y, como decía, al milímetro, sin un solo error, en una figura aparecida, como no, de la noche a la mañana. Y desde arriba se podía ver todo esto, como mejor se ve, y como esa inteligencia lo vería mejor, claro está. Pero, ¿dónde estaba la predicción del accidente? Solo tenemos el mapa y se acabó. Solo el calendario para entender que se domina el tiempo, efectivamente, y ya está. Y solo el Ouroboros para criticar brutalmente a la humanidad de todo esto. Pues, claro, se necesitaría un poquito más, algo más. Pues sí, había más. Si echamos la vista atrás a lo que pasó con los círculos de las cosechas aparecidos en años anteriores, pues resulta que podemos encontrarnos figuras que no se habían decodificado o que directamente ni se había, pues ni se sabía que podían tener conexión entre ellas con la que hemos visto o con otras que habían aparecido, ¿no? Y resulta que una de ellas apareció en Martinsell Hill, yo creo que lo he dicho mal otra vez, que es Martinsell Hill, la verdad es que no sé pronunciar todo esto, ¿no? Que apareció cerca de los campos limítrofes a la localidad de Ore, ahí pone Oare, no sé tampoco muy bien el tema, ¿no? En Marlborough, Wiltshire, esto sí lo he dicho bien, el día 19 de julio del año 2007, y bueno, pues como siempre digo, pues esto no fue casualidad. Esa figura era preciosísima, aunque representaba algo que no se sabía lo que era, y esa representación realmente estaba exponiendo otra información. Representaba a gentuza, a jarfia, a mafia. Eso era lo que estaba representando.
Eran 4 estrellas formadas por 18 puntas, cada una exactamente con las mismas, bueno, pues lo que sería pues la misma geométrica que tiene efectivamente el logo de la British Petroleum, pero eso sí, realizadas de una forma más armónica, más matemática, tal y como lo verían ellos si quisieran exponerlo pues al ser humano, ¿no? Esa información. Un triunfo geométrico basado en la polaridad blanco y negro, de nuevo yin y yang, de nuevo posible metáfora de los beneficios y los prejuicios que los combustibles fósiles pueden tener para nosotros, pero también del uso que estamos haciendo de ellos con respecto a la naturaleza. Y bueno, pues es que si nos fijamos, por cierto, el efecto tridimensional que alcanza la figura es uno de los más espectaculares de todos los tiempos y tiene además un carácter prácticamente hipnótico. Si miramos la figura justo al centro, pues es lo que ocurre casi como el de la flor de la vida que se formaba en el año 2010. Es algo absolutamente impresionante. Por otro lado, también en el año 2007, 3 años antes del accidente, recordemos, pues también apareció un extraño diseño muy cerca de este triunfo geométrico del logo de la British Petroleum. Apareció el día 16 de julio en Hinton Down, este es fácil de decir, cerca del condado de Oxfordshire, y mostraba una serie de círculos en disposición irregular. Esto era muy raro, ¿no? Que parecían tan irregulares, ¿no? Pero bueno, pues resulta que era algo increíble, porque se asemejaban exactamente, eso sí, a nivel geométrico, de nuevo, al aspecto de las manchas de petróleo que tuvieron cuando fueron fotografiadas desde una vista aérea por parte de la NASA vía satélite en la zona, y por supuesto desde la perspectiva que esa posible inteligencia pudo tener de lo que ocurrió. Increíble. Entonces, claro, relacionando los diferentes diseños de 2007 y 2010, lo asombroso es que tenemos el lugar donde apareció finalmente esta gran mancha de petróleo, siendo una de las peores, si no la peor, catástrofe ecológica de la historia reciente, teniendo el dato de quién fue el responsable de tamaño accidente, la British Petroleum, con su correspondiente logo, dicho además con respeto y con polaridad en blanco y negro. Pues esto es bueno y también es malo, metáfora de que, bueno, pues cada uno pueda entender lo que pasa con esto como quiera, ¿no? Y por supuesto teniendo para colmo la forma que adquirió esa mancha de petróleo en general, la del accidente de la British Petroleum en particular. Estamos hablando, por supuesto, y por tanto, de un espectacular ejercicio de antelación y de predicción realizada de forma milimétrica, incluso arriesgándose a usar su preciosa geometría de una forma pues un poco y un tanto irregular, pero bueno, pues tuvieron que hacerlo por la importancia del mensaje, dando una opinión que manejaba bien cultura, tiempo y espacio, como digo. Pero claro, ¿a qué vino todo esto? ¿Por qué señalar 3 años antes a la compañía irresponsable de lo que pasó y además exponer la forma de una mancha de petróleo? ¿Por qué? ¿Cómo sabría esta inteligencia? Claro, ¿cómo podría saber la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas dónde se produciría un accidente de estas características y qué forma exactamente tomaría la mancha con años de antelación? Y todo tan difícil, además. ¿Por qué no hacerlo más fácil ahí, como siempre digo, en el estadio de mi equipo? ¿Acaso es que no se puede o no se puede intervenir de forma directa en la tierra? ¿Quién lo impide? ¿Y por qué no se evitó sabiendo que pasaba esto? Es que no se puede coger y meter la mano, decir, vamos a ver, señores, parar esto, que es horrible contra la naturaleza, es horrible para vuestro planeta. Nadie además se dio cuenta, por ejemplo,
en la NASA de que está ocurriendo todo esto? Y bueno, pues además esta inteligencia, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que nadie se enteró? Pero sobre todo la inteligencia, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es su control del tiempo? Y claro, ante estas preguntas, varias respuestas. También hay respuestas sin posibilidad de avanzar, ¿no? Pero bueno, ante estas preguntas, pues claro, hay que exponer que partiendo del increíble y bochornoso velo de censura que existe en los medios y también en la ciencia al respecto del fenómeno de los círculos de las cosechas, por parte de, por supuesto, podemos entender, estamentos interesados que conocen perfectamente la importancia de lo que está ocurriendo con la aparición de estos diseños, como decía, pues además de esto, si en los mensajes encima se pone en peligro cualquier tipo de interés, por el interés te quiero Andrés, que afecte a grandes multinacionales con vínculos con altos estamentos de poder, por supuesto, la censura es mayor. Y es que, claro, es ilógico cómo no nos dimos cuenta antes de lo que estos círculos de las cosechas, estos crop circles, querían decirnos desde hace años. Su inteligencia, pues, bueno, pues parte de conceptos muy avanzados, sin duda. Pero, mira, claro, muchas veces me lo digo, ¿no? Mira, Vicente, es que su inteligencia, pues, es esta, su forma de expresarse es esta, es lo que hay. Y a partir de aquí, pues hay que decodificarlo, pues como se pueda, ¿no? Aún así, pues a lo mejor pues sí había tiempo suficiente o al menos pues esa inteligencia consideró que era tiempo suficiente, o al menos eso es a lo que ellos llegaron a ver, ¿no? Un intervalo de 3 años, y en cuanto se dieron cuenta pues lo dijeron a través de estos círculos, que para ellos era la mejor forma y una forma clarísima de exponerlos, ¿no? Y es que es eso, ¿no? Había tiempo suficiente para impedir todo, ¿no? Y es así, ¿no? Parecería incluso pues un aviso muy importante con respecto a esto que estamos haciendo, de no darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero lo cierto es que su trascendencia fue de cero patatero. No se hizo nada. Los medios de comunicación no fueron allí como locos a ver qué había pasado, y no hubo pues una grandísima comunidad de personas, de científicos diciendo puede ser esto, vamos a ver tal. Pues no. Todo esto se tiene completamente oculto. Y desde luego pues a mí hay una cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Y es que parece que, bueno, pues esa inteligencia pues estaría intentando pues contactar con nosotros y tratando de hacernos ver con su forma de pensar pues lo que estaría ocurriendo, además mencionando pues las culturas antiguas del pasado, ¿no? Intentando pues hacernos ver que efectivamente nos conocen perfectamente, ¿no? Y claro, a partir de aquí, por supuesto, muchísimas más preguntas, ¿no? Porque, claro, ¿qué otras advertencias y predicciones han sido realizadas sin que sepamos siquiera que existen en el fenómeno de los círculos de las cosechas? Y claro, es que aquí, pues para mí hay más preguntas todavía que respuestas. Y lo que me parece más importante de este caso es cómo accedió la inteligencia que está detrás de estos diseños a esta información. ¿Son capaces de entender el espacio-tiempo en un único universo paralelo? Es decir, ¿conocen perfectamente el futuro de lo que va a ocurrir de forma perfecta, tanto para que sean capaces de advertir algo así con tanta antelación? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y por qué esa mención a un calendario diferente claramente al nuestro, y sí basarse en el de la grandísima cultura de México de antaño? Esta última pregunta pues toca el tema de que esa inteligencia entiende el tiempo como la cultura maya, y desde luego pues no como la nuestra. Algo asombroso, con lo que además, pues bueno, pues yo ya voy terminando este programilla, ¿no? Que me está encantando hacer, ¿no? Y bueno, pues me gustaría exponer también el tema de lo que es la localización. Y aquí, pues tocamos de nuevo el tema del conocimiento
de nuestra historia. Y aquí el tema sí es lógico, porque al igual que ocurre en Stonehenge, el conjunto de este círculo de las cosechas, irregular, pero no irregular, es que estaba orientado con respecto a la posición del Sol con la Tierra, con respecto a los solsticios de verano e invierno por parte de la figura del Ouroboros. Increíble. Sin duda preguntas sin respuestas, pero con cientos de opciones, a cada cual más interesantes, para cada uno, por supuesto. El fenómeno de los círculos de las cosechas cada día es más precioso de ver, y si lo seguimos estudiando, pues yo por lo menos por mi parte pues estoy convencido de que me enteraré de que antiguos diseños pues realizaban tantas predicciones sobre nuestra actualidad, menciones a nuestra astronomía y referencias a nuestras antiguas y maravillosas culturas con sus matemáticas precisas y sorprendentes, pues que, bueno, pues estoy seguro de que conseguiremos una información que será asombrosa y que además pues se verá además asociada a lo que serían ciclos lunares, solares y estelares, ¿no? Que también siempre está todo esto pues muy conectado, todo esto a lo que podría ser el estudio del cosmos, pero no desde fuera, sino desde aquí. Estas predicciones, muchas, pues tendrán que ver con lo que hacemos con nuestro planeta, sin ninguna duda, con lo que hicimos y con lo que haremos también. Parecía, pues este círculo de las cosechas, pues la primera vez que lo vi, pues así me lo pareció, pues el patito feo de los círculos de las cosechas, de los crop circles, pero bueno, pues esta inteligencia a través de este diseño pues lo hizo como pudo, mostrando el Ouroboros, el yin y el yang, lo que fuera, nuestra parte buena y nuestra parte mala, ¿no? Esta parte mala sin control, mostrando su interés en quienes fuimos, en nuestras antiguas culturas, ¿no? Que fueron más respetuosas que nosotros con el medio ambiente, con, bueno, pues también mostrando con lo que sería el tiempo y la vida, esas culturas, ¿no? Esa inteligencia, mostrando todo esto sin mentiras y tratando de expresarse de la forma más lógica que sabrían ellos hacer desde fuera y de forma humilde también. Lo harían por nosotros, o no por nosotros, sino por nuestro planeta. Lo harían mientras otros ocultan todo esto para que nadie, incluida la ciencia, sepa nada. Pues ahí quedan las preguntas, ¿no? Pero desde luego, pues esto se está ocultando de una forma pues muy velada y con muchísimo poder, y bueno, pues por algo lo estarán haciendo, ¿no? Esa inteligencia pues lo hizo así, y lo hizo pues de esta manera, pues por algo sería, ¿no? Y bueno, pues esa gente, esa gentuza que lo está ocultando, pues también lo estará haciendo, pues por algo también será. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que lo he hecho también con todo mi cariño. Y nada, pues os espero en el siguiente. También os invito a compartirlo y a suscribiros y tal, para que pueda seguir haciéndolo. Y bueno, pues eso, nada más. Muchísimas gracias y como digo siempre, pues salud y suerte. Adiós.